nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo bendito, ven. Ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos, te necesitamos. Jesús, te amo, ven y continúa con tu divina voluntad, haciendo todo lo que nosotros debemos hacer. Ven a orar en nuestras oraciones y ofrécetelas a ti mismo, para que te demos a ti, al Padre, el amor y la gloria que deberían darles todas las criaturas. Amado Jesús, tú sabes que sin ti nada somos, nada podemos, por eso asístenos con tu gracia. Ven tú mismo a escuchar en nosotros, a meditar en nosotros, a hablar en mí. Pido, Señor, por todos estos hermanos que tú has llamado a ser parte de esta misión, a ser misioneros de la divina voluntad, para que verdaderamente podamos ser obedientes cada día, cada momento a lo que tú quieres, a tu fiat, a tu divino querer. Te damos gracias, Señor, por este querer tuyo, que es este misterio tan grande que tú nos estás dando a conocer, que es tu misma esencia, que es el motor que mueve, con el que mueves y sostienes todas las cosas. Te pedimos, Señor, tu gracia para poder vivir todas estas verdades que tú nos enseñas y que siempre nos has enseñado a través de la Iglesia, que podamos conocer, comprender cada vez más en profundidad quién eres tú, cómo eres tú, lo que quieres de nosotros y la forma en que quieres utilizarnos a cada uno de nosotros. Madre Santísima, recoge nuestros actos y oraciones, purifícalas, perfecciónalas, llévalas al trono de la Santísima Trinidad para que sean dignos nuestros actos de Dios. Padre Celestial, todo te lo ofrecemos, porque venga pronto tu reino. Amén. Santos ángeles, ayúdennos, asístenos y rueguen por nosotros. Amén. Bueno, entonces habíamos quedado hace 8 días, más o menos en la mitad de este tema, descubriendo cómo Dios es nuestro Padre, cómo Dios está para cada uno de nosotros como el mejor de los padres, queriendo entregarse totalmente, que lo conozcamos en Jesús, que podamos descubrir que, como decíamos, que no es ese Padre lejano, sino que vivimos realmente dentro de Él. Eso ya lo dice San Pablo: en Él vivimos, existimos, pero muchas veces lo dejamos como muchas cosas en teoría, en algo intelectual o en unas palabras, en unos símbolos, en cosas así como nebulosas que no aterrizamos realmente a nuestra vida real, a nuestra vida diaria. Lo que hermoso yo aprender a vivir en ese abandono a la providencia divina, al amor divino, a la misericordia divina, en los brazos del Padre. Aprender a vivir en los brazos del Padre. Porque como tantas veces lo hemos repetido, todos nosotros hemos sido víctimas de esa trampa de la autosuficiencia, de la autonomía. Vivimos inmersos en todo eso. Vivimos inmersos en esa tentación. Entonces, bueno, vamos a leer. Esto es de la imitación de Cristo. Se hallaba uno lleno de congoja, luchando entre el temor y la esperanza, y un día, cargado de tristeza, entró en la iglesia y se postró delante del altar en oración, y meditando en su corazón varias cosas, dijo: oh, si supiese que había de perseverar. Y luego oyó en lo interior la divina respuesta: ¿qué harías si eso supieses? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás seguro. Y en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad y cesó su congojosa turbación, y no quiso escudriñar curiosamente para saber lo que le había de suceder, sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios, y a sus divinos ojos más agradable y perfecto para comenzar y perfeccionar toda buena obra. También en la imitación de Cristo nos dice: pero qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetes al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que crié todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con humildad. Aprende, polvo, a obedecer. Aprende, tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y rendirte a toda sujeción. Mientras que por un lado debemos crecer, avanzar en esa confianza, en ese abandono a Dios, pues también ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de nosotros mismos, que eso lo hemos visto ya muchas veces, nos ayuda a ponernos en nuestro puesto y por lo tanto a ser más humildes, a vivir en esa verdad,
en esa verdad de que Dios es el creador, yo soy la criatura, de que Él es el todo y yo soy la nada, de que Él es bueno y yo soy malo, de que Él es la fuente misma del amor y yo si tengo algo de amor es algunas goticas en comparación a ese mar infinito que es Él, que Él es la infinita sabiduría y yo casi soy una infinita ignorancia, que Él es la fuente misma de la luz, mientras que yo por mí mismo, como seguramente Él nos lo ha mostrado a cada uno de nosotros de muchas formas, somos tinieblas por nosotros mismos. Si tenemos algo de luz es por la gracia de Dios, y así de todo lo demás. Y en eso debemos meditar mucho, ahondar mucho, porque démonos cuenta cómo nos ataca la soberbia. Va y vuelve. A veces sí, hay momentos por las circunstancias. Yo me he dado cuenta de eso, cuando uno tiene más cruz, más pruebas, más dificultades, está uno en una actitud más humilde. Démonos cuenta de eso. ¿Sí? Cuando uno está más holgado en las cosas, como más relajado, como que todo bien, como más tranquilo, tiende a volver esa soberbia, esa autosuficiencia, a olvidarnos más de Dios. Por eso, como también lo hemos repetido muchas veces, la cruz es totalmente necesaria mientras estemos en este valle de prueba, en este mundo. Sí, el hombre sin la cruz se monta cada vez más en esa nube de la soberbia, como vemos en el mundo, y más en esas culturas o en esos países o en esas personas que le han hecho el quite a la cruz, que son enemigos de la cruz, que viven como enemigos de la cruz, viven cada vez más montados en esa nube de la soberbia, de la vanidad, de la autosuficiencia. Y es que eso, como siempre nos lo ha enseñado la iglesia, es la base. O sea, el que no es humilde tampoco es obediente, tampoco es dulce, tampoco es manso, también muy difícilmente que sea puro. Y así de todo lo demás. Ese es el ejemplo del diablo, ¿no? Que dejó perder esa humildad y por ahí entraron todos los vicios. Alguien puede tener eso, muchas virtudes, muchos conocimientos, muchas experiencias, en fin. Pero si pierde la humildad, pues puede perder todo eso en un instante. Por eso el Señor, como también lo hemos repetido, Él es ingenioso en mantenernos en la pequeñez, ¿sí? En cuidarnos esa pequeñez, en cuidarnos a sus hijos, muchas veces, sobre todo al que llama a vivir en el reino de su divina voluntad, sí, como digo, de una manera ingeniosa y con esa creatividad que solo Dios puede tener y esa paciencia que Dios solo puede tener, pues nos va despojando de cosas, nos va privando de muchas cosas, nos va desprendiendo de todo ese mundo, ¿sí? De la vanidad, del dinero, todo ese mundo que nos rodea, toda esa cultura tan materialista y tan falsa y tan vana en la que vivimos. Dios nos va haciendo que nos demos cuenta cada vez más que no somos de ahí, que no pertenecemos a esto, que eso cada vez lo vemos más vacío, más despreciable, como realmente es. Y el que es humilde es así, que miren en el mundo, como no hay humildad, entonces se ambiciona, se ama todo ese mundillo, se quiere poseer todo ese mundo. El humilde quiere poseer a Dios. El soberbio quiere poseer todo aquello que le crezca más esa soberbia, que lo haga sentir más grande, que lo haga sentir más un pequeño diosito. Y también el que es humilde nos decía aquí anteriormente de la turbación, la congoja. No solo, como dice aquí el ejemplo de esta alma, dice que se acongoja si supiera que ha de perseverar. O sea, porque está de alguna manera cifrando la confianza en sí mismo y no en Dios. Por eso dice que cuando se ofreció a la divina voluntad cesó, se acabó su congoja, su turbación, congojosa turbación. Esa falta de abandono, es un ofrecerse a la divina voluntad. Eso es lo que nosotros, si somos humildes, si conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos, vivimos en una actitud, lo que tantas veces yo repito de las actitudes, es una intención repetida. Entonces yo mantener esa actitud, luchar por mantener en mí esa actitud, por formar, que se establezca en mí esa actitud en mi alma de una continua ofrenda a Dios, de un continuo abandono en Él, que es el fiat, como la Virgen María ya vivía así, en un ofrecerse continuamente como hostia viva, permanente,
Y así vive Jesús. Démonos cuenta cómo el Señor toda su vida, y lo sigue siendo en la Eucaristía, es un ofrecerse, un ofrecerse. No es sino la humildad, o sea, por nosotros mismos, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Pero en Jesús, pues le ofrecemos lo que es el mismo Jesús, porque el humilde también eso, sabe que de sí mismo no tiene, no posee. También en el libro 3 dice, habla Jesucristo, dice: hijo, déjame hacer contigo lo que quiero, pues yo sé lo que te conviene. Tú piensas como hombre y sientes en muchas cosas como te sugiere el afecto humano, el alma. Señor, es verdad lo que tú dices, mayor es el cuidado que tú tienes de mí que todo el cuidado que yo puedo poner en mirar por mí. Muy a peligro de caer está el que no pone toda su atención en ti. Miren esa frase, es muy a peligro de caer está el que no pone toda su atención en ti. Por eso en el mundo se cae tanto, y se cae en todo y permanentemente, y cada vez, o sea, ya muchas almas ya no caen, sino viven caídas, o sea, ya quedaron caídas en su vida, cayeron en el hueco y se van hundiendo cada vez más, del hueco del pecado, del ateísmo, de tantos vicios, en fin. El que vive como enemigo de Dios está caído, nunca se dejó levantar ni se ha querido levantar. Y mire lo que dice: por no poner la atención en Dios. ¿A qué estamos atentos nosotros? ¿A qué vive atento el mundo? ¿Sí? ¿Dónde pones tú tu atención? Porque el Señor lo que más repite, nada más y nada menos que para llegar a vivir en la divina voluntad, porque lo que más repite Él es que seamos atentos. Y porque el diablo todo el tiempo lo que quiere es lo contrario de la atención, que es la distracción. Que vivamos en la distracción, en la dispersión. El que no está atento a Dios, claro, es una víctima, o sea, vive como embotado, como borracho, como oído de la realidad, por estar atento a tantas bagatelas de este mundo, a tantas cosas, tanta información, las noticias, fútbol, no sé qué, lo uno y lo otro, criaturas. Claro, uno tiene que vivir atento primeramente a Dios, y ya el que vive atento a Dios, Dios le ayuda a estar atento a las otras cosas que Él quiere que esté atento. Por ejemplo, estar atento a los propios deberes, estar atento a las necesidades de los demás. Pero lo primero es eso, es una cuestión de amor. O sea, dense cuenta de eso, que yo pongo la atención es una actitud de estar alerta, de estar despierto, de estar queriendo poseer eso. Estar queriendo atender es como querer escuchar, quererse como poseer ese algo. ¿Y yo a qué me pongo atento? Como explicaba yo en otra ocasión, ¿a qué me dispongo yo? La atención tiene que ver mucho con las disposiciones, que también el Señor repite mucho. ¿A qué estoy yo dispuesto? ¿A qué estoy yo atento? A lo que amo, a lo que me gusta, a lo que me interesa. Alguien que no le interesa, pues no le pone, como se dice, no le pone cuidado, o sea, no atiende. Pues vivimos, hermanos, en un mundo que no atiende a Dios, no le pone cuidado a Dios, no le interesa a Dios, sino puras pequeñeces de este mundo que aparente el demonio nos las hace ver grandes, como los ídolos. Hay cosas que son hermosas en la creación, cosas que, como hemos explicado, son buenas en sí mismas, como el deporte, la música, el dinero. Son cosas que son buenas en sí mismas, pero el demonio las pone, las viste de una manera que ya se vuelven es un pequeño Dios, y resulta que en comparación a Dios todo, hasta lo más bello, se vuelve aquí una sombra de Él, una pequeñez. Entonces sí, eso meditemos en todo esto, hermano. Miren y cuando yo medito yo pienso, bueno, ¿cómo sería mi vida si tal cosa? Entonces en este caso, ¿cómo sería mi vida si yo estoy más atento a Dios? Y ya con esa conciencia de que Él habita en mí, una atención interior, una actitud de escucha, una actitud de estarlo amando, de estarlo ofreciendo todo, de estarlo llamando a que venga a hacer en mí lo que yo hago. Todo eso es vivir en la divina voluntad, y son cosas que no son difíciles, que son prácticas, es una cuestión de querer. Si yo lo amo, quiero hacer eso. Si yo lo amo, quiero vivir de esa manera. Si yo lo amo, empiezo a poner los medios para llegar a eso, lo que de mi parte tengo que poner. Pero si yo no lo hago es porque realmente no lo amo. Estoy amándome a mí mismo, a las cositas del mundo, etcétera, a las criaturas. Déjame hacer contigo lo que quiero, pues yo sé lo que te conviene. Es que este capítulo, esta vez solo párrafo da para mucho. Tú piensas como hombre y sientes muchas cosas como que te sugiere el afecto humano. Es verdad lo que dices.
Y mire esa verdad que nos debe llevar en este tema de Dios es mi Padre, recordar, pero vivir esa verdad, porque eso ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, eso de que Dios me ama más a mí que yo a mí mismo, que Él y la Virgen tienen más cuidado de mí mismo que el que yo pueda tener de mí, que me conocen más que lo que yo me conozco a mí mismo, ¿sí? Pero vivámoslo realmente. Señor, esté mi voluntad firme y recta contigo, y haz de mí lo que te agradare, que no puedo ser sino imitación al Cristo bueno, que no puede ser sino imitación al Cristo bueno todo lo que tú hicieres de mí. Si quieres que esté en tinieblas, bendito seas. Si quieres que esté en luz, seas también bendito. Si te dignares de consolarme, bendito seas. Y si me quieres atribular, también seas bendito para siempre. Esto es de los primeros pasos, hermanos, para vivir en la voluntad, es esa conformidad, que tiene que ver esa conformidad con la voluntad de Dios, que es, o sea, que es el abandono. Ese abandono es una actitud de confianza. Entonces repitamos eso, yo no puedo confiar en alguien que no conozco, ¿sí? Yo no puedo confiar en Dios si Dios para mí es un total desconocido. El mundo, lastimosamente, cuando hablamos del mundo es la gente que vive según el espíritu del mundo, o sea, los mundanos, que son muchos, millones. En el mundo la gente no confía en Dios, no lo conoce, no lo ama, no le interesa, no lo atiende, como hemos repetido. Y por eso no tiene paz, por eso no tiene verdadera alegría, por eso vive en la esclavitud, por eso vive en una irrealidad, por eso vive buscando llenar los vacíos con tantas cosas que lo único que hace es enfermar, envenenar las almas. Hemos dicho el hombre que no le cree a Dios, que no le cree a Jesucristo, que vive según la falsa religión de este mundo, que es el materialismo, y las otras falsas religiones, pues están tinieblas. Y es muy triste eso, porque Dios es el que más sufre, o sea, Dios es mi Padre. Esto que estamos leyendo de la imitación de Cristo es eso, o sea, si yo creo que Dios es mi Padre, Él lo estamos conociendo, o sea, si es Padre, todo lo que dispongas para mi bien, así yo no entienda, si yo chapalee, así me fastidie esa decisión de Dios sobre mi vida, porque es que la voluntad humana es rastrera, ¿sí? La voluntad humana tiende eso siempre al yo, la que toma fácil, al placer, a la comodidad, por eso cae tan fácil en todo lo que este mundo ofrece, todo ese materialismo, pues el mundo vive según eso, porque esa es la voluntad humana, eso es lo que todos queremos. Placer, poder, tener bienestar, comodidad, pero ¿quién es el que ya quiere cruz, por ejemplo, para ser más santo? ¿Quién es el que más quiere imitar a Jesús de verdad? ¿Quién es el que quiere renunciar a todo eso? Porque quieres poseer a Dios. La voluntad humana impera en muchos, en la mayoría de nosotros todavía. La verdadera paz y progreso, bueno, aquí cada uno medite más, acá podríamos quedarnos, pero pues la idea es avanzar, pero que nos quede eso, o sea, abandono, confianza en Dios, en la humildad, y eso me va a dar paz, eso me va a dar alegría, así haya cruces, lo que sea, sé que a pesar de lo que sea, yo lo que haya hecho, Dios me ama y estoy en sus manos, La verdadera paz y progreso espiritual consiste en ofrecerte de todo tu corazón a la divina voluntad. Mire, esto es de la imitación de Cristo, que es un libro viejísimo, que tiene, no sé, como 5 siglos, y mire lo que nos dice. La verdadera paz y el progreso espiritual consiste en ofrecerte de todo tu corazón a la divina voluntad, no buscando tu interés en lo poco ni en lo mucho, ni en lo temporal ni en lo eterno. O sea que el vivir en la divina voluntad es vivir no según mis intereses, que son esos intereses de la voluntad humana, en vivir no según esos caprichos del yo, que siempre tienden a lo bajo, a lo que contenta a la naturaleza humana, o sea, el cuerpito, nuestra naturaleza, el cuerpito humano, esa voluntad humana que siempre tiende al egoísmo. No buscar mi interés. Sí, nosotros somos de los que en todo estamos mirando eso, cómo saco interés de esto y de lo otro, pero casi siempre intereses de tierra,
que el Señor se lamenta mucho de eso, hablando hasta del clero, los sacerdotes, sobre todo en los últimos tiempos, como muchos por buscar ese propio interés se salen totalmente de esa santidad que Dios quería para ellos y resultan cambiando a Dios por el plato de lentejas, no buscando tu interés, de manera que con rostro igual des gracias a Dios en las cosas prósperas y adversas, pensándolo todo con un mismo peso. Si fueras tan fuerte y firme, acá creo que hay un error, debe ser pesándolo todo con un mismo peso. Si fueres tan fuerte y firme en la esperanza que quitándote la consolación interior aún esté dispuesto tu corazón para padecer mayores penas, y no te justificares diciendo que no debieras padecer tales ni tantas cosas, sino que me tuvieres por justo y alabares por santo en todo lo que yo ordenare. Cree entonces que andas en el recto camino de la paz y podrás tener esperanza cierta de ver nuevamente, mi rostro con júbilo. Y si llegares al perfecto menosprecio de ti mismo, sábete que entonces gozarás de abundancia de paz, cuanto cabe en este destierro. Es decir, si existe algún grado de paz en este mundo, Dios no lo quiere dar. Que es esa paz que Jesús dice que el mundo nunca posee, que no la posee ni la poseerá, porque no es la paz que da el mundo, sino la que yo doy. Esa paz que da el Señor es ese estado de paz aún en medio de una guerra, en medio de una tempestad. No es una paz momentánea, no es una paz basada en nada externo, sino interior. Y para llegar nosotros a poseer esa paz, miren lo que el Señor nos está diciendo, o sea, vivir en el Padre, conociéndolo, amándolo, dándole gloria, abandonado a su querer, contento. El que es humilde, esto yo lo he dicho, pero lo repito porque es muy importante, el que es humilde está contento de todo, o sea, todo lo ve como un don inmerecido, todo lo ve como ganancia. En cambio el soberbio todo se le queda chiquitico, o sea, todo es menos de lo que él merece, todo por eso es tan insatisfecho, tan malagradecido, tan inconforme, todo lo ve chiquitico. Entonces le dan un vaso con agua y no ve lo que el agua que tiene, sino lo que le faltó para que estuviera lleno. Y así con todo. En cambio el que es humilde alaba a Dios, como nos lo dice acá, en todo lo que Él dispone. Que si llovió, pues, gracias a Dios, por ejemplo, que gracias a Dios llovió duro, pues por lo menos por acá estaba haciendo unos solazos, todo muy seco, un verano muy fuerte. Entonces uno bendice a Dios, le da gracias a Dios por esa lluvia. Pero también en el calor, pues, o sea, mejor dicho, si uno está contento de todo y todo lo ve como ganancia, lo que yo decía en algún momento, ¿cuántos no los dejan ni siquiera nacer, que los abortan? Entonces desde el primer instante que yo ya nací, como alguien decía, desde el primer pañalito que me pusieron, ya eso es una ganancia. Porque ya nací sin nada, desnudo. Entonces todo espiritual, todo lo que voy aprendiendo, tantas cosas que en la vida podemos aprender o que ya hemos aprendido, que ya las sabemos y que antes no las sabíamos. Hay que pensar en eso. Los conocimientos son una de las grandes cosas, de las grandes adquisiciones que se pueden ir adquiriendo en esta vida. Claro, conocimiento de cosas buenas, pero lo supera todo, este conocimiento que Dios nos está dando aquí y ahora, a través de los libros de cielo. Es de las perlas, de las joyas más grandes que un ser humano puede adquirir en toda la historia de la humanidad. Entonces, gracias Señor por eso, o sea, es una ganancia inmensa que yo no merecía, no sé por qué el Señor me eligió para presentarme esto, pero puso su ojo en mí, se fijó en mí desde la eternidad, y yo quiero que esta alma viva en mi voluntad, que me conozca. ¿Cómo no estar agradecidos ante eso? Pero sí, en nosotros hay, esto es un proceso, por eso hemos hablado del perdón, de la sanación, por eso este proceso de consagración, tantas cosas que nos van llevando a obtener, a poseer lo que Dios quiere darnos. Y ese camino es un camino, acuérdense que en un camino uno va que paso a paso. Un camino no es para saltarlo, ¿no? Un camino es para caminarlo. ¿Sí? Y nosotros muchas veces eso, queremos pegar un salto y no caminar por el camino. Entonces no, en el camino vamos paso a paso y en ese caminar es que vamos adquiriendo, vamos descubriendo, y ese proceso es lo que más le interesa a Dios, porque ahí es donde nosotros podemos eso, darle gloria, conocerlo, porque si no Dios nos daba todo de una vez, ¿sí? Como lo he hecho con algunas personas sí les da cosas muy grandes para empezar, pero siempre es un inicio.
Puede comenzar como San Pablo en una conversión muy fuerte, pero era un inicio, igual tuvo que seguir en un camino. ¿No? Entonces, si conocemos a Dios, lo alabemos por todo lo que ordene sobre nosotros. Y eso nos va a dar paz, obviamente. ¿No? Eso nos va a dar paz. Así nos quite sus consuelos. En fin, pasamos al libro del cielo. En el volumen 1 nos dice el Señor, pues aquí habla el mismo Jesús, dice, tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, oh, cuánto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos y estar desnudo en medio de un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos en la voluntad del Padre. Y ofrecía estas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente, ante los ojos de muchos, y vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía, Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. Entonces miremos cómo es un misterio muy grande, porque ahí vemos esa voluntad del Padre tan amoroso, tan perfecto, tan profundo, que solo con estos conocimientos se ve uno las cosas como desde una óptica más de Dios, más alta, y no como lo ve la gente humanamente, ¿sí? Porque ¿quién va a entender el lenguaje de la que en el mundo? Por eso la gente desprecia la cruz, a Jesús, la iglesia, todo, porque no entienden nada, o sea, una ceguera, porque ya, bueno, ¿quién va a entender esto? ¿Cómo Dios se ama tanto a su Hijo, lo expone, le permitió todo esto? Sí, ¿cómo iba a permitir que lo traicionaran de esa manera? Aquí lo que nos dice, ¿cómo va a permitir que lo desnudaran frente a todo el mundo? ¿Cómo va a permitir o cómo Dios iba a querer eso? No se entiende. ¿Sí? Y por eso hay gente que ve eso como escriben, ¿no? En comentarios, no, pues entonces Dios es un sádico, le gusta el dolor, se complace en él, pues no entender nada. Mire, ¿por qué el Señor permitía eso? Por amor a las almas, por reparar, en una perfección total, para que, como lo enseña el Señor, en su divina voluntad le hizo sufrir en su alma muchísimo más, infinitamente más de lo que en el cuerpo. Todo esto es un reflejo de lo que Jesús sufrió en su interior durante toda su vida. Entonces, si el Padre en su voluntad permitió que Jesús estuviera sufriendo tanto cada cosa, cada detalle, era porque Él tenía que darle vida por cada muerte, como lo dicen las horas de la pasión, reparar por toda clase de pecados, por cada especie de pecados, por cada forma en que Dios ha sido ofendido a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y todo, pues, el Señor Jesús también en obediencia, en libertad, porque Él es una persona, esa persona divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de cierta manera, sí, hay que entender eso. Jesús es libre. Jesús hubiera podido decirle al Padre, no, esto no, arreglemos de otra manera, como negociar con el Padre y en el amor. Y el Padre incluso hubiera podido decir, está bien, hijo, porque pues en infinita sabiduría y en perfección, como han enseñado los santos, Jesús nos hubiera podido redimir con una gota de sangre, o con una lágrima, o con cualquier otro acto. Porque es en ese misterio de la voluntad divina, cada acto de Dios es, o sea, un torrente, una cosa que no entendemos todavía qué es. Entonces, ahí vamos conociendo a ese Padre. O sea, y lo mismo en nuestras vidas, que si Él permite tal o cual cosa, ver más allá, no quedarnos aquí viendo las cositas con nuestra pequeña óptica humana. Acuérdese de ese ejemplo, el Padre Pío, creo que es que de ese tejido que está siendo visto al revés. Entonces uno lo ve como una cosa ahí deforme, una cosa fea, y cuando ya se ve al derecho es algo hermoso. Entonces así es esta vida, como que en esta vida vemos todo al revés, o vemos la cruz de este lado, pero si la viéramos del otro lado, o sea, la cruz al otro lado es la puerta del paraíso. Una cosa espectacular, hermosísima, luminosa, bella, gloriosa.
pero este lado se presenta así, como algo despreciable, como algo feo, como algo... Y sobre esto aquí el Señor nos enseña muchas cosas con esto que acabamos de leer. Acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación. Aquí está reparando especialmente por la impureza, ¿no? Cuánto sufrió el Señor al estar desnudo. Y ahí el Señor pone esa intención divina, que es la misma que le inspira el Padre, es lo que Dios, como uno que son, quiere en ese momento. Y con cada cosa, con la venda, entonces reparar por tanta ceguera para que nos abra los ojos, con las espinas tantos malos pensamientos y todo lo que ya sabemos. En el volumen 6 nos dice: hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino solo la obediencia. Escuchen eso. No son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino solo la obediencia es la que constituye todos los méritos como parte de la voluntad divina. Eso ya lo hemos visto, o sea, no son las obras en sí mismas, si es grande, si es espectacular, si se gastó mucha plata en hacer eso o no, si muchos le aplaudieron o lo hizo ya en secreto. No importa lo externo, sino la intención con que se hace y que sea obediencia a la voluntad de Dios. O sea, la intención de que con eso estoy obedeciendo a Dios, eso es lo que le da un mérito a mis actos. No como se piensa en el mundo que es la obra externa, ¿no? Como enseña la iglesia moderna, modernista o falsa, ya enseña que Dios lo que quiere es esas obras externas. Dios lo que quiere es amor. Y amor es eso, estar unidos a su voluntad divina. Hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino solo la obediencia es la que constituye todos los méritos como parte de la voluntad divina. Tanto que todo lo que hice y sufrí en el curso de mi vida, todo fue parte de la voluntad del Padre. Por eso mis méritos son innumerables, porque todos fueron constituidos por la obediencia divina. Por eso yo no miro tanto a la multiplicidad y grandeza de las obras, sino a la conexión que tienen, o directamente a la obediencia divina, o indirectamente a la obediencia de quien me representa. Repito, mire, Jesús, Dios, el Padre, no miran tanto la multiplicidad y grandeza de las obras. Esto de la multiplicidad es interesante porque vimos en mucho activismo, ¿no? Ay, como si Dios quisiera esto y lo otro, cantidad de oraciones, de rezos, de esto, muchas cosas. Y en el mundo, pues por agradar a las criaturas, a nosotros mismos también, es mucha multiplicidad. También no es la grandeza de las obras, lo que decía ahora, sino la conexión que tienen con la voluntad divina. Sea por obedecer directamente al Señor, o por obedecer a quien lo representa, sea un sacerdote o el papá y la mamá, si uno todavía tiene que obedecerle a ellos, la esposa al esposo, etc. Eso es lo que le hace mérito a las obras. Y esto es una enseñanza muy importante en este contexto de que Dios es mi Padre. Entonces yo las obras, todo lo que hago debo hacerlo para mi Padre, porque es que Él me hizo a mí para Él. Y soy su diseño, su obra maestra, todo lo que tengo me lo ha dado Él, es para Él. Eso que tanto hemos repetido, todo lo hizo Dios para mí, pero a mí me hizo para Él. Si yo vivo de acuerdo a esa gran verdad, toda mi vida se convierte en un cúmulo de méritos para la eternidad. Y voy sumando y sumando y sumando montañas de méritos, o sea, como si en la eternidad yo fuera a ser muy, muy rico, muy humanamente hablando, o sea, muy santo, muy grande, muy cercano al trono de Dios. Esa no debe ser nuestra intención, porque también en lo espiritual uno podría caer en eso. Por ejemplo, a Luisa no le importaba nada los méritos, porque ahí puede uno caer en eso, buscar el propio interés aún en lo santo, ¿no? Busco mi propio interés, y quiero, hoy voy a hacer muchos méritos, voy a ganarme muchas indulgencias, pero no, hay gente que puede caer en eso. Pues en el mundo, pues, a la gente no le importa nada de eso porque no tiene nada de fe, pero estamos hablando aquí para ya los que ya estamos en un camino de Dios, en un camino de fe. Tampoco debemos caer en eso de estar buscando el propio mérito, pero sí es una verdad que está ahí, o sea, sí se van haciendo méritos, pero sí me voy a entender, o sea, no debo buscar yo eso, ni hacer las cosas con esa intención, sino sin ningún interés personal, sino con el único interés de agradarlo a Él, de glorificarlo a Él.
Hija mía, en el volumen 6 dice, yo no me ocupaba de mi sufrimiento, sino que me ocupaba de la finalidad de mis penas. Y como en mis penas veía cumplida la voluntad del Padre, sufría, y en mi mismo sufrir encontraba el más dulce reposo, porque el hacer la voluntad divina contiene este bien, que mientras se sufre, ahí se encuentra el más bello reposo. Y si se goza, este gozar no es querido por Dios, y si se goza y este gozar no es querido por Dios, en el mismo gozar se encuentra el más atroz tormento. Ojalá nosotros fuéramos así, así es el Señor y la Virgen, y los santos seguramente. Que mi alegría sea hacer al feliz a Dios. Entonces, si yo sé que con eso, así sea un gozo para mi carne, o así sea un gozo para muchos allá en el mundo, si no es un dejar que Dios goce en mí, que Dios se glorifique en mí, entonces debe ser un tormento. Por eso si nosotros estamos en la divina voluntad, cada vez más lo del mundo y lo del pecado es tormentoso. Porque yo decía en algún momento, tantas cosas en que el mundo goza ya son una mortificación. Por ejemplo, un ejemplo entre tantos, por ejemplo, ir de compras. Para el mundo eso es un deleite, y es la verdad que encuentran su gozo en eso. Pues ya que uno eso sea un tormento. Porque no, pues cuando uno tiene que comprar algo y ya, pero con cierta indiferencia, con cierto desprendimiento. No, ay, sí, como es que es un mundo tan idólatra y tan pendejo, tan superficial, en que la gente con cualquier cosa ya reemplaza a Dios. Lo que yo tantas veces les he dicho, Dios, el diablo busca cómo reemplazar, cómo nos suplanta a Dios en los afectos, con cualquier cosa, siempre está atento a eso, a ver cómo nos suplanta, y debemos estar más atentos a eso, en qué encuentro yo mi gozo, mi contento, en qué descanso yo, porque por ahí se me puede estar metiendo el demonio para que yo ofenda a Dios con un tipo de idolillo, ¿sí? Que todos esos idolillos ya sabemos que es para engrandecer el ídolo mayor, que es el propio yo, como comidita que le estamos dando al propio yo para que vaya creciendo. Entonces qué hermoso eso, llegaron al punto de no ocuparse uno de, sino ver la finalidad de las cosas, que es en última instancia es darle gloria a Dios. Esas son enseñanzas divinas de Jesús. Miren, no veía sus penas, sino la finalidad. O sea, ¿qué iba a conseguir con eso? Cumplir la voluntad divina. Y en cumplir la voluntad divina estaba su alimento, su reposo, su gozo, todo. Todo estaba ahí. Todo estaban en eso, en cumplir la voluntad divina. Hija mía, no fue, en el volumen 7, hija mía, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma, de la divinidad, quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre. Tremendo esto, miren. No había tomado conciencia de esta parte tan tremenda, porque si yo había meditado en esto, de que el Señor sufrió mucho en su humanidad. Pero aquí nos está diciendo que también en la divinidad. Tremendo. Dice, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma y de la divinidad, quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre, porque la crucifixión fue voluntad del Padre. Por eso que todo, bueno, en la divinidad hay que aclarar eso, él es incapaz de sufrir, o sea, la divinidad no sufre porque es la fuente misma de la gloria, de la felicidad, de la inmortalidad. Pero sí nos está diciendo que la divinidad quedó clavada en la voluntad del Padre. Por todo el ser de Jesús como hombre y como Dios. Porque la crucifixión fue voluntad del Padre, por eso quedé todo en su voluntad, todo Él, ¿no? Clavado y transmutado. O sea, como hombre estaba en el dolor, en el sufrimiento. Como Dios no sufría, no hay dolor en la divinidad, pero sí estaba clavada, unida totalmente a la voluntad del Padre, lógicamente. Jesús como Dios, ¿no? Como parte de la Santísima Trinidad, su voluntad, todo su ser. O sea, todo, eso es lo que él habla de la consumación, todo consumado en la voluntad del Padre.
todo esto era necesario, porque ¿qué cosa es el pecado sino un retirarse de la voluntad de Dios, de todo lo que es bueno y santo que Dios nos ha dado, creerse por sí mismo algo y ofender al mismo Creador? Y yo, para reparar esta audacia y este ídolo propio que se hace la criatura de sí misma, quise perder del todo mi voluntad y vivir de la voluntad del Padre a costa de gran sacrificio. Entonces, claro, esto para nosotros es un imposible si no lo conocemos a Él. Por eso es muy hermoso esa actitud, esa intención, esa oración de ir a decirle a Jesús que venga Él a cumplir en mí, que venga Él en mí a ser ese hijo agradable al Padre, que me transforme en Él, en definitiva. Que me transforme en Él. Porque por mí mismo esto es imposible. O sea, imagínense usted en todo vivir en la voluntad de Dios, en todo hacerlo es para gloria de Dios. Y lo que lo hace más imposible, más difícil para nosotros, como lo he repetido tantas veces, es que crecimos en un engaño de lo que es el modernismo. Crecimos en el reino de la voluntad humana, crecimos con mucha influencia del demonio en nuestras familias, en nuestras cabezas, en nuestra iglesia, de muchas maneras. Unos más, otros menos. Algunos habrán crecido en familias mucho más católicas, más santas, pero otros, como ha sido el caso mío, hemos crecido, sí, lo han dicho, entre el barro, entre un mundo, en una vida y en un ambiente muy mundano. Mire, el Señor, todo ese sufrimiento para reparar. Mire, el Señor solo Él puede hablar así, mire, reparar esta audacia. Es una audacia, ¿no? Que ahí está eso, el espíritu de rebeldía, la soberbia, el imitar al diablo. Ese ídolo propio que se hace la criatura de sí misma. Quise perder del todo mi voluntad y vivir de la voluntad del Padre a costa de gran sacrificio. Aquí nos muestra eso, que sí tenían una voluntad humana, y que esa voluntad humana no lo sabemos hasta dónde, pero siempre, a pesar de que tenía esa voluntad humana libre, él siempre se la sometió, se la entregó a Dios. Y el diablo trató de algún momento de que esa voluntad humana de Jesús se saliera, o sea, le desobedeciera, que llegara algún pecado, alguna tentación, y nunca lo logró, obviamente. Entonces sí, al Señor le costó al asumir esa naturaleza nuestra, esa naturaleza humana. No es que, como ella es Dios, entonces fácil él le obedecía al Padre y fácil fue así de santo, no. Sí, eso es tremendo, eso que estoy diciendo, porque sí tuvo que sacrificarse para obedecer, que eso lo vemos en el Huerto de los Olivos. Bueno, y continuando acá en el volumen 7 nos dice: hija mía, el honor más grande que la criatura puede dar a Dios como creador es el de depender en todo de su voluntad divina. Y el Creador, viendo que la criatura hace su deber de criatura hacia el Creador, y el Creador, viendo que la criatura hace su deber de criatura hacia el Creador, le comunica su gracia. Y ahí nos resume todo lo anterior que hemos estado hablando, que el Señor nos ha estado diciendo. Este solo párrafo lo condensa todo. Si nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios, que podríamos decir que es casi lo mismo que darle honor, como un hijo que debe darle honor a su padre, honrar a su padre. Entonces la forma, aquí nos está diciendo el Señor, la mejor forma de hacerlo es dependiendo de su voluntad divina. Entonces miren, atención, porque no solo nos está diciendo hacer la voluntad del Padre, ni siquiera no solo vivir en la voluntad del Padre, que ya es lo más, sino depender. Y eso es muy interesante, porque la dependencia no tiene que ver ya con mi voluntad, o sea, ya es, porque el hacerla, ahí entra mi voluntad. El vivir en ella, pues es un continuo, es también participación de mi voluntad. Y en el depender ya es como un llegar ya a ese total abandono, en que esa voluntad humana ya está como, eso es muy complejo, como entenderlo y explicarlo bien para no caerse como en las herejías del monoteísmo, de como si Dios nos anulara totalmente la voluntad. No, simplemente es como esa gota que se funde en el océano. Es el mejor ejemplo que yo siempre he encontrado para explicar eso. Entonces uno se preguntará, entonces la gota dejó de existir, ¿no? Se transformó en algo mucho más grande, pero no dejó de existir. Siguió siendo ella.
sí, pero se fundió. Entonces lo mismo nosotros, no vamos a dejar de ser nosotros, pero es que el Señor quiere transformarnos en uno con Él. Entonces uno diría, bueno, si yo soy uno con Dios, entonces dejo de ser yo desaparezco. Cosas ahí como filosóficas, pero yo no. O sea, ¿para qué resistirme? O sea, ¿para qué voy a querer yo resistirme a no? Yo quiero seguir siendo gota, pudiendo ser el mar. ¿Para qué me voy a resistir? No, yo quiero seguir siendo yo y haciendo mi voluntad, pudiendo ser Dios, uno con Él, fundirme en Él. Que para los que están nuevos en este canal, en esta misión y también aquí en esta reunión, pues es algo que hemos repetido anteriormente, hay que saber entender para que no se confundan. Yo digo, es ser Dios, dejarnos transformar en Dios. Entonces, pero eso sí es posible, eso no está raro, eso no suena, ¿sí? Como exagerado, como atrevido, como audaz, como nos decía ahora el Señor. Entonces lo que he repetido muchas veces es eso, que la gran diferencia es que no es la tentación del diablo, seréis como dioses, porque lo que él pretendía era decirle al hombre seréis como dioses, pero sin Dios, o lo que logró con ese engaño. Además porque cuando él les dijo seréis como dioses, los estaba engañando. ¿Por qué? Porque ellos ya eran como dioses, ya eran, Adán y Eva en el paraíso eran como dioses, y el diablo les estaba diciendo seréis como dioses. ¿Se dan cuenta la astucia y la maldad y la mentira? En cambio nosotros que no somos como dioses, porque nos volvimos fue como demonios, entonces Dios en Jesucristo nos dice seréis como yo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es elevarnos, es dignificarnos, porque es con Él, para Él, con su gracia, sabiendo que sin Él no se puede. En cambio el diablo está diciendo seréis como dioses, pero yéndose contra Dios. Abandonen ese Dios, peleen contra ese Dios. Mentira, o sea, está diciendo seréis como dioses. Y lo que yo decía en algún momento, si hubiera sido sincero, porque el diablo nunca dice la verdad, no, es un mentiroso, o sea, dice verdades para engañar, pero si hubiera sido sincero hubiera dicho seréis como demonios. Coman esto, obedezcan a mí, seréis como soy yo, un demonio. Pero no, los engañó. Entonces, si no está mal decir ser Dios, porque como lo dice el mismo Jesús, no dicen sus profetas seréis como dioses, o sois dioses sois, porque en Juan 17 dice que sean uno, como tú y yo somos uno, o sea, ser Dios con Dios, para Dios, por Él, con su gracia, en su voluntad divina. Claro que siempre la Santísima Trinidad va a ser el Dios, el centro, el Sol Supremo, el origen, el eterno, pero es entrar en esa comunión con esa familia divina como hijitos chiquiticos, con el Hijo grande, con el unigénito que es Jesucristo, es otros hijitos, pero vamos a estar ahí en esa unidad del amor, que no lo podemos entender acá porque es que nosotros acá no entendemos qué es la unidad. Todo es de usted, yo soy yo, esto es de usted, esto es mío, este es mi cuerpo, el cuerpo es suyo, es este. O sea, hay una división en todo aquí. Entonces nos cuesta mucho entender eso de la verdadera unidad que hay en Dios. Entonces meditemos en esto otra vez. El honor más grande que la criatura puede dar a Dios como creador es el de depender en todo. Eso, es que hay que por eso detenerse en cada verdad, en cada palabra. No nos está diciendo depender de Dios en las dificultades, depender de Dios en el alma, depender de Dios en este mundo, no, en todo. Y al Creador, viendo que la criatura hace su deber de criatura hacia el Creador, le comunica su gracia. Es decir, entre más yo aprenda a depender de Dios, pues obviamente Él más me da. Es que es como la historia del hombre, ¿no? Que cuando se independiza ya de sus papás y le da rienda suelta a su voluntad humana, y esa es la meta de muchos, y entonces ya no les debe obediencia a ellos, ya sí, se sumergen en ese mundillo de la autosuficiencia, de la autonomía, y aprenden a no depender de nadie, ni de Dios, ni de sus papás, ni de nada, sino solo de sí mismo. Claro, si uno a un extremo, para entender en qué contexto estamos hablando, no es decir que esté mal uno salirse de la casa, independizarse, no, eso está bien, pero estamos hablando espiritualmente. A nosotros nos pasa eso, como le pasa a la historia de cada persona, ¿no? Le pasó a la humanidad con Dios eso. Entonces
Entonces nos independizamos de Dios y creemos que ya somos pequeños dioses porque no dependemos de otro Dios. Ya yo no dependo de nadie, por ejemplo, yo me mantengo a mí mismo, etc. Entonces se dan cuenta el engaño, porque el hombrecito pensando que ya no depende de nadie, se queda con pequeñeces. En cambio, el que depende de Dios, Dios le da grandeza, Dios le da cosas que solo Dios puede dar. Sí, uno por uno mismo que consigue, lo de acá, cositas. Incluso intelectualmente, los conocimientos, lo que estudia uno por uno mismo. Todo es aquí algo muy pequeño. Pero si en cambio yo dependo de Dios como su hijo, porque Dios es mi padre, entonces dependo de Dios como su hijo. Entonces Dios sí, es como, si uno como papá terreno, imperfecto, pequeño, miserable, cuando un hijo todavía es menor de edad vive en la casa uno y depende de uno, uno le da, uno está pendiente, uno le suple a sus necesidades. Entonces, ¿cómo será Dios con esos que dependemos de Él? Que nos quedamos en Él. O sea, entendamos eso, toda la humanidad, hasta los más millonarios, dependen de Dios. Porque con un solo, con que Dios le retire por un instante su aliento de vida, que pues, le mueren. Pero aquí se trata de que todos dependemos de Dios, pero que hay unos que lo saben y son conscientes y aman esa dependencia y la aceptan y la aprovechan. Y hay otros que dependen de Dios, pero ni son conscientes, ni les interesa, ¿no? Dicho, viven sí, como esos hijos de tantas veces hemos puesto esos ejemplos, ¿no? Para entender todo eso. Y es eso, el que no vive en la voluntad divina y el que sí vive en la voluntad divina. El que vive en la voluntad divina va creciendo en esa depender de Dios. Y mire cómo el Señor a través de pruebas y cosas nos va formando, nos va entrenando en eso, de aprender a depender de Él. Porque se nos había olvidado de depender de Dios. Todos, bueno, todos no, pues eso es un decir, pero la mayoría hemos aprendido o sea, hemos caído en la autosuficiencia, en la autonomía, en ese reino de la voluntad humana, en ese ser Dios para mí mismo. Entonces es como ahí está el ser como niño. Mire que esto es lo que el Señor dice en el Evangelio, el que no se hace como niño, no entrará al reino de los cielos. Los niños son dependientes de sus papás. Entonces, para yo entrar en ese reino de la paz verdadera, que es el reino de la divina voluntad, del verdadero gozo, tengo que volverme como niño. ¿En qué? En esto, precisamente, en depender de esa voluntad divina, en depender de Dios porque Él es que es mi creador, depender de Dios. Eso es como, no es volverse un conchudo, no es el providencialismo, esperar que Él todo haga por mí. No, hay que saberlo entender. O sea, esa dependencia está en lo que todo lo que hemos visto en esta clase, ¿no? En esa aceptación de la voluntad de Dios, con amor, con paz, ¿no? Y como ya hemos visto en estas lecciones de consagración a la divina voluntad, pues estamos meditando en las lecciones de la Santísima Virgen, que como madre también quiere mostrarnos más en la vida real cómo es realmente nuestra madre. Y lo que decíamos ahora, sí, hace que hacernos como niños es depender del papá, también de la mamá, porque los niños tienen papá y mamá. Entonces, así como tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a depender de la Virgen. Esa dependencia es todo lo que hemos visto, esa humildad, de que yo no sé, yo por mí mismo no. O sea, por ejemplo, en las decisiones, en las luchas interiores, en ese dejar el pecado, en sectar el vicio, en las cosas que tengo que resolver, en todo depender de ellos. Porque es que esa es la realidad, esa es la verdad. Nosotros mismos somos muy chiquiticos, muy limitados, muy miopes. Aunque yo digo, o sea, no sabemos ni qué está pasando en el cuarto del lado, no sabemos qué va a ser de nosotros en una hora o en menos. No sabemos si vamos a estar vivos en una hora, ni siquiera, imagínense, lo chiquiticos que somos. Está uno enfermo y no sabe que está enfermo, o sea, ni siquiera conocemos bien nuestro cuerpo. Así, muy limitados. Tantas cosas que ignoramos, son mucho, mejor dicho, por más intelectual, por más sabio que haya alguien, eso que sabe en comparación a lo que no sabe, Dios el más sabio del mundo es un 5% de todo lo que ignora, por decir algo. O sea, siempre va a ser mucho más lo que no sabemos, lo que no podemos, Entonces por eso tenemos que aprender a depender de Dios. Que en el mundo los lobitos andan, ¿sí? Los hombres lobos, los que yo he hablado, andan creyéndose que son
Entonces nosotros los hombres ovejas tenemos que aprender a depender del pastor, como las ovejitas. Yo digo hombre lobo no por lo peludo, porque el hombre lobo de las películas, sino por el hombre lobo es aquel rapaz, aquel hijos de las tinieblas que andan por ahí, sí, que andan por ahí en pequeñas manadas viendo a ver cómo devoran las ovejas, ya saben a quiénes me refiero. Entonces sí, hay mucho lobo en este mundo que se cree ya, mejor dicho, dependen solo de sí mismos, dependen de su platica, dependen de cosas de aquí de tierra. Ya vamos a ver que sus apoyos humanos son eso, son tentaciones, son trampas, son, como el Señor muestra a Luisa, son esos escalones, ¿no? En un capítulo que él habla de los apoyos humanos, esos escalones que están sobre el vacío. Entonces ese capítulo en que Luisa hace como un camino de escalones suspendida sobre un gran abismo y a ella le toca pasar por ahí y cada vez que pisa uno de esos escalones ve que son como movibles, como ¿sí? No son estables. Entonces el Señor le enseña que eso representa el camino de esta vida y los apoyos humanos y que la única forma de pasar ese camino sin irse al abismo es con la mirada puesta en Jesús. Entonces Luis sabe que se va a hundir y el Señor le dice como que le dice, mírame, o sea, es la única forma de pasar al otro lado es con la mirada puesta en Jesús. Entonces miremos cómo en este mundo la gente se está yendo al abismo porque no, por los apoyos humanos, estamos hablando. Soberana Señora. Entonces lo que está viendo así, depender del Padre, entonces escuchemos, en este libro nos puede ayudar eso, el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, aprender a depender de ella también como madre. Y voy a aprender conociéndola, conociendo su amor por mí, conociendo su fidelidad, su cercanía, su atención hacia cada uno de nosotros, que realmente ellos se ganan esa confianza. El depender no es una dependencia forzada, no es una dependencia obligada, sino querida y confiada, y es una dependencia así por amor, porque yo quiero depender de ellos, no porque me tocó. Pero no podemos llegar a ese punto realmente si no avanzamos seriamente en conocerlos con este don de los libros de cielo de la divina voluntad. Entonces no, yo creo que dejamos así por hoy y dejamos la lección con la oración para la próxima reunión. Como les he dicho aquí, pues lo importante no es ir de afán, sino ir paso a paso, bien, profundizar lo más que podamos, porque si fuera así por el tiempo, pues va uno ahí avanzando, pero si no, mire, uno podría quedarse, es que cada cosa es muy profunda, por eso es importante los que se toman en serio hacer esta consagración, que así sean 2 o 3, magnífico, porque cada alma que va en la divina voluntad hace más que un ejército, como dice el Señor. Los que hagan esta consagración con estas lecciones, ojalá vean, por ejemplo, las personas que están acá en vivo en estas reuniones, vean los videos una vez que los suba, para que como que repasen o entiendan ciertas cosas que no habían entendido, para que todo les cale más, escuchen mejor, pero es más que escuchar otra vez estos videos, es leer otra vez estos textos, ¿sí? Meditarlos, ir a los volúmenes, a los capítulos y ojalá leerlos completos, como he repetido aquí aquí tomamos extractos, ¿sí? Pequeños párrafos de todo un capítulo que muchas veces es muy extenso, entonces lleno de riquezas de enseñanzas muy muy grandes. Entonces ojalá hagamos eso, de tomarnos esto en serio, porque ya vemos que es para algo grande, para algo hermoso lo que el Señor nos quiere utilizar. Entonces terminemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu providencia, por tu misericordia, que quieres mostrarte a nosotros como nuestro Padre verdaderamente. Por eso te decimos, Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal de que sea tu voluntad la que se haga y se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Padre, no deseo nada más, te confío mi alma, te la doy, te la entrego. Te la entrego por medio de María, te la entrego en tu divina voluntad.
Padre, gracias por tanto amor con que adorna nuestras vidas, por tantos bienes que no alcanzamos a enumerar de tantos y tan grandes que son. Te damos gracias por todos los que no te dan gracias. Ayúdanos a conocerte para llegar a este abandono, a esta confianza, a esta dependencia amorosa de ti, como tus pequeños, como tus verdaderos hijos. Que también nosotros aprendamos a depender de nuestra Reina y Madre María. Gracias, Padre, porque no nos has dejado huérfanos. Gracias, Padre, porque no nos has dejado en manos del demonio, que es solo Padre de mentira, Padre de tinieblas, Padre malvado de hijos ciegos, de los hijos de las tinieblas, a los únicos que quieres destruirlos, acabar con ellos. Pero en cambio tú eres un Padre bueno, infinitamente bueno y misericordioso, providente, que quieres darnos la eternidad y devolvernos a ese paraíso de amor para el cual nos creaste. Aumenta nuestra confianza en ti. Te amado Jesús, te damos gracias porque eres tú nuestro camino, esta familia divina, porque eres tú quien nos lleva al Padre. Tú has dicho, nadie va al Padre si no es por mí, pero también has dicho, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Por eso, querido hermano, hermana, aprende a pedirle al Señor eso. Pídele eso al Señor en tu oración, pídele al Padre que te lleve a Jesús, y pídele a Jesús que te lleve al Padre. Y pidámosle, como siempre lo enseñó la Iglesia, al Espíritu Santo, que nos revele ese misterio del Padre y del Hijo, ese amor trinitario, que nos prepare, que nos purifique, que nos sane, que nos libere de todo lo que nos impide ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos miembros de esta familia divina. Madre, te pedimos tu bendición también en ese depender del Padre, confiar en Él, conocerlo, con esa finalidad de que lo conozcamos más y mejor y de que aprendamos a depender de Él en todo. El Padre nos ha dado en San José esa figura muy especial para aprender a conocerlo. Y no solo como figura, sino, San José como realidad, como esa realidad de que Él ayuda, de que intercede por todas nuestras necesidades, ¿sí? San José como Padre verdaderamente, los que somos devotos de Él, no es por muchos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que Dios está dando tanta gracia también, no es por una cuestión de una tradición, una estampita que me gustó, un librito que leí que me pareció muy bonito, un ejemplo, un testimonio que me impactó, sino porque Él nos muestra realmente, o si Dios por medio de San José, así como de la Virgen, nos muestra a través de lo que es la Sagrada Familia, quién es Él, cómo nos ama, cómo está tan cercano, es decir que es real. Es una redundancia porque Él es la realidad, pero pues como estamos en este mundo y en estos tiempos toca repetir eso. En unos tiempos eso, en que ya la gente no sabe que es real, ya hay un tal grado de ilusión y de engaño. Pues es que Dios es la realidad, Dios es Dios, en Él nos movemos, sin Él no existiría nada. Sin Él nuestro corazón no palpitaría, en fin. Entonces, el Espíritu Santo me ha puesto eso para que lo recordemos. El Padre, que Dios es mi Padre, es el tema de esta lección. Entonces podríamos decir también, San José es mi Padre, María es mi Madre, tengo una familia, Jesús es mi hermano, mi Salvador, mi amigo. Para aquellos que estos días, precisamente que hablábamos del aislamiento, ¿no? De que el Señor va al alma que llaman su voluntad, como que la isla de las criaturas para que viva más en esa intimidad con Él, en esa dulce soledad con Él. Y he escuchado precisamente estos días gente, señores, sobre todo que se lamentan de esa soledad. Entonces tal vez si tú que ves este video, que me estás escuchando acá, pienses que o sientes y te pesa a veces la soledad, el aislamiento, el haber querido así como encajar más en un grupo, en una comunidad, y como que eso no se te dio. Entonces eso es, míralo y estar agradecido con Dios por eso, míralo como que es que el Señor, o sea, no somos de este mundo, nos trajo aquí como para una misión y por eso no podíamos instalarnos acá y encajar acá. Y una de las cosas que más apega pues son las personas. Entonces claro, entre más yo me instale, ¿sí? Con las criaturas y bueno, una cosa es la familia, pero cuando está uno así solo con su familia de alguna forma es un aislamiento
porque también pues cada uno está en sus cosas, en fin. Pero me refiero más a, porque uno ve, ¿no? Como que la gente más del mundo son misterios. Eso hablaba con mi esposa mía, tanto a ella como a mí nos pasó, y creo que a varios de ustedes también. Veía uno, por ejemplo, en el colegio, como más las rosquitas, los grupitos, como más, sí, eh, la pandillita, la tribu, como ustedes lo quieran llamar. Siempre uno ve que hay personas que encajan con más facilidad, y no es porque uno fuera antisocial ni nada de eso, sino una gracia a Dios. ¿Sí? Mientras la gente está ya como haciendo siempre eso, y uno como que algo, yo desde que era joven sí como que me gustaba buscar algo en la soledad, en el campo, en los árboles. Y después cuando ya estaban diferentes comunidades y grupos como que no, sí, aunque duraba en uno de ellos, que duré más de 6 años ahí, pero no, siempre había algo en mí, como una desazón, un no encajar. Uno decir, sí, esto está bonito, la pasa uno chévere y todo, pero no, yo quiero algo más, o sea, yo sé que esto no es lo mío en el fondo, no, esto no es lo mío. Entonces en todo eso aprendamos a depender de Dios, de su voluntad, así no la entendamos. ¿Y por qué terminé hablando de esto? Porque si Dios es mi Padre, María es mi Madre, Jesús lo que decía San José, o sea, para que cuando uno pertenece y vive en esa afiliación con esa familia divina, ¿qué falta le hace uno nada de acá? ¿Qué falta le hace uno estar en un club de amigos? ¿Qué falta le va a hacer a uno estar sí, en esa vida social? Que sí, es atractiva, es tentadora, se divierte uno, hay que hablar, y que, sobre todo a las mujeres, veo yo, les hace más falta ese, por ejemplo, conversar, ¿sí? Hablar con amigas, con amistad y todo esto. Pero no, todo eso hay que irse desprendiendo, hay que ir muriendo a todo eso, porque o sea, es por el Señor. O sea, desde la imitación de Cristo ya hace tantos años, ahí lo dice muy claro, el que quiere hallar al Creador tiene que renunciar a las criaturas. Y es sobre todo o sea, en la vida hay etapas, no hay procesos. Puede ser que en algún momento Dios, como en el Evangelio hay varios episodios así, ¿no? Como que llama a alguno y él eso lo aísla, y ya después cuando ya está con él o esto, depende de su misión, ¿no? Alguno lo puede mandar, lo deja ahí en su familia, como le dijo al de que le sacó un poco de demonios, y le dijo que quería seguir a Jesús, le dijo, no, vete a tu pueblo, a tu casa, a tu familia, y da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Pero son procesos, entonces en algún momento Dios me aísla, pero en algún momento puede sí, que ya yo esté en una comunidad, pero con los que ya él quería, ya con una madurez, ya en que uno no está buscándose a sí mismo, que la gente, pues es que en todo eso lo que hablábamos, se mete mucho toda esa parte humana, ¿no? Toda esa parte de que me miraron, de que me dijeron, de que me adularon o no me adularon, de que me escucharon o no me escucharon. Y el Señor no quiere eso, o sea, para vivir en la divina voluntad, el Señor no quiere que el alma sufra con cosas de eso, de criaturas, envueltas en cosas así muy humanas. Entonces, entre más, ¿por qué creen ustedes que a Luisa Picarreta el Señor la tuvo completamente aislada? Para poder darle todo esto. Si no, no le hubiera puesto cuidado. O sea, una persona, y a todos los santos, ¿no? Ustedes a las santas, tantas santas hermosas que han habido, y los santos, el Señor les quitaba, los alejaba, y ya después les daba, e incluso eran fundadores ellos mismos de comunidad, ya les daba unos seguidores y una amistad ya santa en Dios, en un orden. Sí, por ejemplo, en Santa Faustina, Santa Teresita, todos, San Francisco de Asís, que era re amiguero, y iban a los bares, a las tabernas con sus amigos, y con plata y algo, y chévere, y se divertía. Y después solo, pero ya después lo empezaron a seguir, y ya después terminó con una comunidad. Entonces es lo que me refiero. Tal vez ese aislamiento no sea para siempre, hablando en esta vida, ¿no? Ya en la eternidad, pues ya. Pero uno tiene que ver las cosas así, o sea, lo que me espera al otro lado. Siempre, ejercitarnos cada vez más en la fe y la esperanza de que es que esto aquí es un ratico, que esto aquí es una prueba, que esto aquí es un exilio. Yo voy es para allá, donde me espera la gloria, la infinita, la felicidad infinita, donde si hablamos de familia, de comunidad, de amigos, vayas, en el reino de los cielos. Ya sí, ya no hay soledad, entonces ese es el punto, o sea, aquí vale la pena la soledad,
para llegar allí donde ya no hay soledad. Está buena esa frase. Aquí vale la pena pasar esta vida en soledad, porque en la eternidad ya no va a haber soledad alguna. Pero muchos aquí por estar, sí, amigo, la vida social y todo eso, puede hacer que se vayan al reino de la soledad, porque en el infierno eso es de lo que más se experimenta. Cada uno está metido en su hueco. Hay una sensación de una soledad y una frialdad horrible. Pena eso. Bueno, Señor, Virgencita María, danos tu bendición, amado San José, Sagrada Familia, danos tu paz, tu bendición y ayúdanos realmente a ser cada día más parte de esta comunión, de esta familia divina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.